Hermanos y hermanas, Dios los bendiga una vez más y nuevamente bienvenido a este nuevo estudio bíblico, como siempre agradecido con nuestro Señor, que es quien nos da la oportunidad de estar nuevamente reunidos a través de este medio que Él ha provisto, y le damos las gracias a Él y gracias a cada uno de ustedes que siempre está acompañándonos ahí del otro lado. Le damos las gracias por permitirnos entrar con la palabra del Señor a sus hogares. Como siempre, estamos aquí una vez más para llevar adelante este estudio bíblico, y le agradecemos también a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras para que todo esto sea posible. Vamos a hacer como normalmente hacemos. Comenzamos leyendo un salmo y vamos a leer el salmo número 90, salmo número 90, el cual dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos con tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Y este es el salmo del día de hoy, salmo número 90, y como siempre, a través de su palabra encontramos las riquezas y las promesas que el Señor tiene para nosotros. A través de ella se confirma el poder de Dios y el amor hacia su pueblo, el amor hacia la humanidad, esa que Él formó desde un principio con tanto amor. Así que le damos las gracias a Él, que es quien cada día nos da la fuerza para seguir adelante, cada día nos fortalece y cada día nos da la oportunidad de poder estar reunidos, de poder estar escuchando su palabra y recibiendo sus enseñanzas. Así que gracias a cada uno de ustedes, y ahora lo dejamos con el hermano Yuri, que va a traer el estudio en este día. Amén. Buenas noches. Otro miércoles más aquí con ustedes para seguir hablando de José. Vamos a ir a la tercera parte y como siempre sabemos que empezamos con Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Antes de empezar el estudio vamos a poner este estudio en las manos de nuestro Dios. Así que vamos a ponernos en oración, familia. Padre amado, te pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo y Señor, nuestro Jesucristo, que el Espíritu Santo sea el que tome las riendas de esta exposición. Que el Espíritu Santo añada la palabra bendición, sanidad, liberación y despierte la necesidad de tus hijos por aprender más de ti. Que despierte la curiosidad en los no creyentes de buscarte para conocer que solo tú eres el único Dios verdadero. Que tu Santo Espíritu nos guíe a esas buenas obras que creaste desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ella. Como siempre, vamos a empezar recordando qué fue lo que hemos visto hasta ahora. En las clases anteriores, empezando por la primera clase, vimos
que José era hijo de Jacob, de Isaac y de Abraham. También hablamos sobre los celos entre la mamá de José, Raquel, y Lea, su hermana, que a su vez eran la mujer de Jacob. También vimos cómo José fue vendido como esclavo a Egipto, producto de la envidia y los celos de los hermanos. Vimos que fue comprado por Potifar, el oficial de Faraón, y vimos también cómo Dios en todo momento prosperó en gran manera todo lo que José hizo en casa de Potifar. Vimos también cómo José fue puesto en la cárcel por un delito que no cometió, al decir que no a la invitación de la esposa de Potifar para estar con ella. Vemos también cómo no importa las circunstancias, Dios nos promete estar con nosotros y darnos esa paz que el mundo no puede entender. También vemos cómo el buen trabajo de José dio frutos y en la cárcel Dios lo siguió bendiciendo, prosperando, y resultado de su honestidad, de glorificar a Dios en todo lo que hizo, pues ahí en la cárcel también él era administrador de allí y nada estaba fuera de sus manos, porque el que corría la cárcel confiaba en que José lo hacía y lo hacía bien porque Dios estaba con él. También vimos cómo Dios dio interpretación a José en los sueños del jefe de los coperos y jefe de los panaderos, confirmando de que Dios estaba con él y preparándolo para el evento final que cambiaría la vida de José y de la nación de Israel. También vimos cómo José, en un momento de debilidad, pues mostró el deseo de su libertad y expuso su inocencia por estar en la cárcel y clamó al jefe de los panaderos que intercediera, al jefe de los coperos, que intercediera por él delante de Faraón. También vimos cómo pasaron 2 años desde que pusieron en libertad al jefe de los coperos hasta que Faraón mandó a llamar a José para que interpretara el sueño. Vimos también cómo, a pesar del poder y las riquezas de Faraón, ningún sabio ni mago a sus servicios pudo interpretar sus sueños, poniendo una vez más en evidencia la soberanía de Dios sobre todas las cosas y la limitación de nosotros los hombres. Vimos también cómo José interpretó los sueños de Faraón, poniendo en claro que Dios estaba detrás de todo lo que estaba pasando. Vimos también cómo Dios, a través de José, le propone a Faraón un plan de acción para aprovechar los años de abundancia y enfrentar los años de hambre, explicando que vendrían 7 años de abundancia y después 7 años de mucha hambre, que harían olvidar los años de abundancia. Vimos también cómo el plan que Dios a José requería de recaudar la quinta parte, que Dios dio a José, requería de recaudar la quinta parte de todo lo que se recogiera la cosecha en los 7 años de abundancia para almacenarla por los 7 años de escasez. También como Dios puso sabiduría en José para que le explicara al faraón que era importante nombrar inspectores para que ayudaran a esta tarea, que esta tarea se realizaría en todas las ciudades. Eso fue lo que vimos en los 2 primeros estudios. Nos queda por ver 3 puntos importantes en José. Su desempeño como primer ministro o administrador de Egipto. ¿Qué nos dice la Biblia de su vida personal en Egipto, después de que el faraón lo saca de la cárcel? Y el reencuentro con su familia. Vamos a empezar a leer en Génesis capítulo 41. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan que acabamos de explicar. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar a una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Y le dijo José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo, Faraón, tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato, el faraón, ¿qué hizo? Se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropa de lino fino y que le pusieran collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: inclínense.
fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio en Egipto. Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Más adelante, en el 47, vamos a seguir viendo, porque vamos a enfocarnos en la parte de José como administrador, para después analizar lo que Dios nos habla. Durante los 7 años de abundancia, dice el 47, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar, dice el 49, y fue tanto que lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Cuánta abundancia, ¿verdad? Vamos a saltar al 53. Los 7 años de la abundancia en Egipto llegaron a su fin. Y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, el cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiendo comida. Entonces el faraón, ¿qué hizo? Le dijo a todo el pueblo de Egipto: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender el alimento a los egipcios. O sea, el plan que Dios le dio estaba funcionando. Dice 57. Además de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Ahora vamos a ir a Génesis 47, del 3 al 26, para ver qué pasa más con esta administración de José. Génesis 47, del 13 al 26. Dice así, el 13. El hambre en Egipto y en Canaán eran terribles. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por alimento, José los recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Cuando los egipcios y cananeos se le acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y le clamaron: denos de comer. ¿Hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos dinero? Y José le contestó: si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado y a cambio les daré alimento. Ya los egipcios y de las regiones alrededor no tenían dinero, ahora trajeron sus posesiones, su ganado. Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas y asnos, y a cambio de ello José le dio alimento durante todo ese año. Dice 18, al año siguiente fueron a decir a José: Señor, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y que todo nuestro ganado ya es suyo. Ya no tenemos nada que ofrecerle, de no ser nuestros propios cuerpos y nuestras propias tierras. Ya en ese año ya habían perdido su dinero, ya habían perdido su ganado y sus animales, y nada más le quedaban, ¿qué cosa? Las tierras. Dice el 19, ¿va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Cómprenos usted a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento. Así seremos esclavos de Faraón junto con nuestras tierras, pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. De tal manera que en el 20 José dice, José adquirió para Faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, obligados por el hambre, le vendieron todos sus terrenos. Fue así como todo el país llegó a ser del Faraón. Y dice 21, y todos los egipcios quedaron reducidos a la esclavitud. Se perdieron su dinero, sus posesiones, animales y tierras. Pero mire lo que dice el 22, esto es un versículo importante para lo que vamos a ver más adelante. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender sus terrenos porque recibían una ración de alimento de parte del faraón. Luego José le informó al pueblo: desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla y siembren la tierra.
Cuando llegue la cosecha, deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado, y las otras 4 partes serán para la siembra de los campos y para alimentos, para alimentarlos a ustedes, a sus hijos y a sus familiares. No, ya habían perdido todas las cosas y ahora eran, ¿qué? Obreros de faraón. Dice el 25, usted nos ha salvado la vida de nuevo y hemos contado con su favor, respondieron ellos, seremos esclavos de faraón. De faraón. José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto, que hasta el día de hoy sigue vigente, o sea, en el tiempo de los faraones. La quinta parte de la cosecha le pertenecía al faraón, solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser de faraón. Hasta aquí hemos visto desde que faraón le dio el trabajo a José hasta los años de hambre, los años de abundancia y los años de hambre, y lo que el pueblo de Egipto pasó. Ahora vamos a ver cómo esto pasó. Fíjese bien que el faraón concilió con sus personas, con sus sabios, con sus magos allí, y seguro investigó quién era José. Eso no fue que el copero le dijo, sí, hay un esclavo preso que adivina sueños y ya faraón lo va a poner a ser primer ministro de Egipto o administrador de Egipto. El faraón investigó qué hacía en Egipto, por qué estaba preso. Es importante darnos cuenta que José venía trabajando y preparándose para esta tarea. Fíjese que desde los 17 años ya trabajaba de alguna forma como secretario de su padre, informándolo de las labores que hacían los demás. En Génesis 37, 14, dice así, Israel, Jacobo, le dijo a José, vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. Recuerda que hablamos que Jacobo tenía a José como niño favorito, con túnica, y que lo amaba más que a los demás. Pues lo tenía mimado a su lado. Ya José entrado en años, pues, Jacobo entrado en años, perdone, pues tenía a José como ojos y piernas. Era encargado de ver qué hacían sus hermanos para informarle a su padre. Así que de una manera u otra, ya José estaba mirando y aprendiendo de planificación y de administración y de management, o sea, de cómo manejar y ver lo que los demás hacen. Encima de eso, cuando llegué a Egipto, habíamos revisado que estuvo haciendo trabajo administrativo en casa de Potifar por varios años y cómo Dios bendijo toda la obra de sus manos, pero también fue experiencia acumulada de parte de José. Después vimos cuando fue a la cárcel, también que lo ponen como administrador en la cárcel, como jefe de servidores. El jefe de la cárcel deposita en él la confianza, de seguro porque ya sabía lo que había hecho en caso de Potifar y por supuesto la mano de Dios, la gracia de Dios trabajando en todos. Dios siempre hace la parte de él, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Todo requiere tiempo y esfuerzo por parte de nosotros. De la noche a la mañana Dios no nos puede dar una tarea como esa porque vamos a fallar si no estamos preparados, calificados desde el punto de vista de estudios, desde el punto de vista espiritual para enfrentar lo que viene. O sea, José es administrador, vimos ya todo lo que leímos como administrador, economista, planificador, inversionista. Vimos que Dios bendice y sigue de gran manera prosperando todo lo que José hizo. La primera cosa, capacidad para controlar y distribuir por el país las redes de almacenes para recoger alimentos. En Génesis 41, del 47 al 49, lo acabamos de leer, la capacidad que Dios le dio a José y que José cultivó con el tiempo para poder controlar y para poder llevar la tarea de distribuir por el país esas redes de almacenes que recogerían los alimentos. Número 2, la capacidad para economizar su venta para que alcanzara para los 7 años de hambre. O sea, José tenía que tener la visión de ver cómo distribuía esos alimentos para que alcanzaran por los 7 años de hambre que vendrían.
El número 3, capacidad para crear valor del alimento por categorías. Mire qué interesantes. Para los distintos tipos de animales y para las tierras. Génesis 47, 17 al 19, nos dice que José, de acuerdo al animal, de acuerdo que se cambiaba, pues de acuerdo a esa posición, pues valoraba. Se necesita tener una capacidad para poder crear categorías para los asnos, para las vacas, para todo tipo de ganado, para las tierras, dónde estaban las tierras, qué tamaño de las tierras, qué capacidad tenían de cultivarse. Todas esas tareas realizó José para poder dar un valor justo a la persona que venía a hacer el trueque. Número 4, la capacidad para invertir en las personas. Sí, las personas que sembraron y entregaron la quinta parte al faraón. Aquí vemos una capacidad de inversionista de parte de José de aprovechar esta oportunidad para darle semillas al pueblo y que el pueblo sembrara y utilizar esas tierras que ya no eran de ellos, que habían sido de ellos, pero que ya no eran de ellos, ahora eran del faraón, pero para mantenerlas cultivables. Y así recoger un impuesto para faraón y también para que ellos pudieran comer. Todo el trabajo que hizo José, como inversionista, como administrador, planificador, ¿cuáles fueron los resultados? Primer resultado, salvó al pueblo de Egipto de morir de hambre. Génesis 41 y 55. El pueblo de Egipto clamó porque ya no tenía alimento y fue a donde José y José les dio alimento y pudieron sobrellevar la hambruna. Número 2, salvó a pueblos vecinos también de morir de hambre. La palabra nos dice ya en el 41, 57, que alrededor de la zona de Egipto, en Canaán y las áreas alrededores, pues tampoco había alimento. Y todas estas personas venían a Egipto también a hacer su trueque y a cambiar las posiciones que tenían para no morir de hambre. Y número 3, que salvó a su padre con su descendencia de morir de hambre, y vamos a ver cómo le proveyó un lugar donde crecer, prosperar y multiplicarse. Y eso lo vamos a ver más adelante, si no hoy en la última parte, en Génesis 42, 43 y 46, y también parte del 45, como también estará el plan de Dios. Entonces José salvó al pueblo de Egipto, a sus alrededores y también a sus familiares del hambre. O sea, Dios fue el proveedor de todas estas cosas y el instrumento que usó Dios fue José para el plan y el propósito que vendría después, que vamos a ver, que era proveer un lugar donde la nación de Israel pudiera desarrollarse y crecer pacíficamente. ¿Qué consecuencias trajeron todas estas cosas? La primera consecuencia es que el pueblo de Egipto quedó reducido a esclavitud. Todo el pueblo, ya vimos cómo perdieron todos. Dinero, posesiones de animales, de recursos que tenían y las tierras. Todo lo perdieron. ¿Cuál es la segunda consecuencia de todo esto? Que garantizó el dominio económico y político de Faraón por su descendencia por generaciones. Imagínense que Faraón, excepto por las tierras que eran de los sacerdotes, porque los sacerdotes cumplían una labor importante en la esencia de Egipto, que era respaldar y idolatrizar a los dioses, a las deidades de ellos, en la mitología egipcia. Los sacerdotes pertenecían a una esfera diferente y estaban comiendo de la mano de Faraón, por eso no perdieron sus tierras. Fuera de ello, todo el pueblo de Egipto la perdió. Sus tierras, sus posesiones, todos fueron. ¿Cuánto dinero recaudaría el Faraón? Por 7 años y años venideros, porque después de los 7 años del hambre, pues ya el Faraón seguía siendo dueño, él y su casa, su descendencia, dueños de todas las tierras. Y los habitantes de la tierra tenían que entregar un impuesto de la quinta parte de todo lo que producían a Faraón, y el Faraón se hizo dueño de todo el ganado de Egipto. Increíble, ¿verdad? La tercera es importante. José contaba con el favor del Faraón. Porque imagínese usted, después de ver el Faraón, cuánto rico lo había hecho. Que todo lo que José le dijo por mano de Dios se había cumplido. Por supuesto que José cada vez contaría con ese favor de Faraón, que después vamos a ver cómo ese favor se ejercita
cuando José se reencuentra con su familia. Entonces vamos a ir al Génesis 41. Al versículo 42 para ver la parte de la persona, la vida, qué pasó con José en su vida privada. Ya aquí vimos ahora todo el éxito que tuvo como primer ministro de Egipto, sobre la capacidad que Dios le dio de administrar, de planificar, de invertir, como en esos 14 años recogió en los años de cosecha y tuvo para los años de hambre, y como los años de hambre recogió todo el dinero y las posesiones de Egipto y pasaron a las manos de Faraón. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la vida privada de José, con su vida personal? ¿Qué fue lo que cambió para él? Y allí vamos a entrar ahora a leer y a hablar un poco sobre esto porque es importante. Porque todo este tipo de bendiciones, de pronto, poder, dinero, riquezas, eso influye en la persona, ¿verdad? Y por eso fue importante de que Dios trabajara con él. Pero vamos a entrar en más detalle. Vamos a leer primero, vamos a Génesis 41 y vamos a leer en el 42. Génesis capítulo 41, versículo 42. Dice así: de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José e hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Y en el 45 dice, y le cambió el nombre a José, escuche bien, y lo llamó Safenat Panea. Además, le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo pudo quedar José a cargo de Egipto. Mire qué más nos cuenta aquí. En el 46, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar para el servicio de Faraón. O sea, del 42 al 46 aprendemos que vistió a José con ropas de egipcio, ropas de los egipcios, ropas de lino fino, ropas que representaran el poder y la autoridad que José iba a tener. Le puso un anillo oficial, que es muestra de autoridad, y le puso un collar de oro, que pudiera ser también muestra de autoridad, pero también muestra de poder y de opulencia. Le cambió su nombre a un nombre egipcio y lo casó con la hija de un sacerdote. Y tenía 30 años cuando todas estas cosas pasaron. Ahora bien, en el 50, ¿qué otra cosa sabemos de su vida personal? Dice que antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, y vuelve a afirmar aquí la hija de Potifera, el sacerdote de la ciudad On. Al primer hijo lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Y al segundo hijo lo llamó Efraín, según dice el versículo 52, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Vamos a ver toda la información que podemos sacar de estos versículos. 30 años cuando comenzó a trabajar con Faraón. Supimos que interpretó los sueños del copero y del panadero 2 años antes. O sea, a los 28 años interpretó esos sueños del copero y el panadero. 2 años más estuvo en la cárcel hasta que fue liberado por Faraón. Si vamos a Génesis 37:2, donde empieza la historia de la vida de José, que dice que a los 17 años, cuando empieza la Biblia a narrar su historia, tenía 17 años. O sea, cuando empieza la Biblia a narrar su historia, tenía 17 años. En esa época, cuenta que los hermanos lo odiaban, le tenían envidia, no le hablaban y lo vendieron como esclavo. Suponiendo que haya pasado 1 o 2 años, podemos decir que José pasó más de 10 años, un poco más de 10 años entre la casa de Potifar y la prisión. Fíjese cómo es, más de 10 años
desde que salió de su casa, vendido como esclavo, hasta que empezó a trabajar para Faraón. 10 años siendo esclavo de Potifar y estando preso. Recuerda esto por un delito que no cometió. ¿Qué pasa aquí? Pasó de muchacho mimado a esclavo, ¿verdad? Desde Génesis 37, el 3 y el 4, ¿qué nos dice? Israel, Jacobo, amaba más a José que a sus otros hijos. Y los hermanos, ¿qué cosa? Empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. O sea, un muchacho mimado, protegido de su padre, que debido a esa protección y debido a los sueños que tuvo y que los expuso a todos los hermanos y que no le gustaron, pues resultó esa cultivación del odio y de la envidia en llevar a pecar y querer matar a José, pero gracias a Dios, Rubén intercedió, lo tiraron a la cinterna y después dijeron, vamos a vender lo mejor para no poner sangre de nuestros hermanos sobre nosotros. ¿Recuerdan que lo hablamos? Y vendieron a José. ¿Qué vemos aquí? Cuando leímos el capítulo S37, donde venden a José, ahí la Biblia no nos habla de cómo se estaba José, de cómo se sintió en ese momento, que fue arrojado a la cinterna. Pero si vamos a Génesis 42, versículo 21, aquí están hablando los hermanos que se iban a reencontrar con José más adelante, que vamos a hablar más adelante, pero están hablando entre ellos, porque José lo empieza a cuestionar, y ellos se sienten un poco abrumados, y mira lo que dicen. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Eso es cuando estaba tirado en la cinterna, que lo iba a vender. Así dice la Nueva Versión Internacional en el 42:21. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Ahora miren lo que dice la Reina Valera 60, que bonito lo pone. Pues vimos la angustia de su alma. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Aquí vemos bien ese muchacho mimado, ahora tirado allí y viendo cómo su suerte está en manos de sus hermanos. Lo matan, ¿qué hacen con él? Y sus hermanos diciendo que vieron su angustia cuando suplicaba. Vieron la angustia de su alma. O sea, para hacer esa expresión es porque José estaba a lo mejor clamando a grito, rajando sus vestidos, clamando a grito por piedad. Por piedad. Ese fue el niño de 7 años, arrancado de su familia, con ese dolor, vendido a esta compañía ismaelita que lo iba a llevar a Egipto. Por supuesto, sabemos que el sufrimiento ese fue disminuyendo por la gracia que Dios le dio en casa de Potifar. De esclavo, en casa de Potifar, que vimos como ahí Dios los prosperó en todo, y él estaba, la Biblia no cuenta que él estaba triste, estaba haciendo su trabajo, tenía control de toda la casa era para él. Evidentemente, tenía que extrañar su vida anterior, pero la gracia de Dios estaba con él y lo prosperaba en todo, y eso debió ayudar a que él pues, ese sufrimiento lo fuera olvidando poco a poco. Pero mira esto, cuando estaba ya así, que podíamos decir que había alcanzado una cierta estabilidad, ¿qué pasa con la vida de José? De esclavo a preso por un delito que no cometió. ¿Por qué? Glorificó a Dios por no pecar y rechazar la esposa de Potifar. Esto lo llevó a la cárcel. De nuevo en la cárcel, quizás tuvo un momento de tranquilidad, ese sosiego cuando lo pusieron a ministrar, pero estaba en la cárcel. Y vemos que allí no quería estar en la cárcel, porque vimos cuando José, en un momento de desesperación, pone su esperanza de libertad ¿en quién? En el copero del rey. Así dice Génesis 40:14. Yo le ruego que no se olvide de mí, por favor, cuando todo se haya arreglado. Háblele usted de mí a Faraón para que me saque de esta cárcel.
Dios venía trabajando con el carácter de José por muchos años. Aquí todavía José, vemos que después de interpretar estos sueños, pues José todavía su carácter no estaba listo para lo que Dios iba a traer a su vida. Y vamos a ver, ya vimos una parte de todas las riquezas materiales que pudo tener José y que manejó José. Y como esto, sabemos que corrompe y puede corromper a las personas. José no mostró paciencia en el Señor. Por supuesto, nosotros hubiéramos hecho a lo mejor peor que José, estuviéramos esperado. Pero José al final esperó y esperó en el Señor. Recuerde que usted y yo, uno de los frutos del Espíritu Santo que tenemos usted y yo, lo que amamos a Dios, lo que nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es la paciencia. Si va usted a Gálatas capítulo 5, el 22 al 23, allí va a encontrar la lista de los frutos del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 2 años más Dios fortaleciendo el carácter de José para que José pudiera, ¿qué? Soportar los efectos de la bendición que estaba por llegar. No cualquiera de nosotros puede soportar empezar a trabajar y manejar cientos, miles, millones de dólares sin corrompernos, sin malversarnos. No cualquiera de nosotros puede hacerlo. Muchas veces queremos pedirle bendición a Dios, pero no tenemos la interesa de esperar su tiempo, de trabajar con el Señor para que nuestro carácter se forme y estemos listos para poder recibir esa bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, mire, en Proverbios 10, 22 que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Dios no puede dar una bendición que nos va a nosotros a corromper y nos va a separar del camino que de propósito ese eterno, hermoso que tiene preparado para nosotros. No puede hacerlo. Él no va a hacerlo, porque Él no tienta a hacer lo malo. Él nos va a dar la bendición cuando usted y yo estemos listos para esperarla, para recibirla, para ejercerla. Que los efectos de esa bendición no nos va a corromper. No nos va a corromper. Y pasó José de preso a primer ministro. Pasó José de preso a primer ministro de Egipto, ¿verdad? Esclavo directo de Faraón. Muchos de los mujeres dijeron: yo quisiera ser esclavo así, ¿verdad? Con tanto poder. La mayoría de la gente inclinándose a él, respetándolo, considerándolo a él y después a Faraón. Es una bendición que hay que tener un carácter bien formado en el Señor para que todo ese poder, toda esa adulación, todo ese respeto a las personas no te corrompan. No te corrompan. No importa, vimos como todas estas cosas y todo lo que Dios hizo con José enriqueció a Faraón. Pero el propósito de las riquezas de Faraón y todo el dinero que pudo haber recibido y atesorado e invertido es temporal. Dios estaba trabajando para un plan eterno. Un plan eterno. Que era traer a su nación, a esa descendencia de Israel, de Jacob, y llevarla y cultivarla y prosperarla y a que quisiera para cuando estuvieran listos llevárselos. Planes de Dios son eternos. Él nos da la bendición, nosotros actuamos, pudiéramos ver como en esa bendición otras personas que no aman a Dios son también bendecidas y se aprovechan de la bendición que Dios nos da. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos y enfocados en la meta, porque cuando Dios nos da una bendición, el plan de Dios tiene siempre consecuencias eternas para nosotros, para nuestras descendencias, para las personas que nos rodean. Recuerde siempre eso. Ahora vamos a ver, ya tiene una idea, ¿verdad?, de por qué José necesitaba que su carácter se solidificara, ¿verdad? Entender que solo en Dios estamos completos. Él clamó, 2 años más tarde fue y recibió todas esas cosas. Ve lo que dice el Salmo 121, del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. A ese es el que usted y yo tenemos que clamar. No solo José manejaría grandes cantidades de dinero y recursos, pero también tendría que lidiar con el poder que Faraón le dio a él. Porque dice 1 Timoteo 6.10, capítulo 6, versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlos, algunos se desviaron de la fe. Era importante que José estuviera bien parado en el Señor antes de que pudiera Dios abrir la puerta para la bendición que él esperaría. Muy importante. Ahora bien, ¿qué más pasó? Faraón, ¿qué fue lo que hizo Faraón? Le puso ropas, le puso anillo, lo casó con la hija del sacerdote. ¿Qué es lo que está haciendo Faraón? Le cambió el nombre. ¿Qué está haciendo Faraón? Está convirtiendo a José ¿en qué? En un egipcio. Lo está convirtiendo en un egipcio, adornando de ropas finas que denotaban su posición en la jerarquía de los egipcios, cubriéndolo con joyas, anillos y collares que tenían una representación, el anillo de poder y el collar de ostentación de nivel social. Cambió su nombre a un nombre egipcio, Safenat Panea, que significa preservador del mundo, mantenedor de vida, el que revela secretos. Faraón quería que cuando la gente viera a José, no podía ver a un hebreo, tenía que ver a un egipcio. ¿Qué es lo otro que lo hace? Lo casa con Asenat, la hija de un sacerdote. Estuvimos hablando cómo la mitología egipcia formaba parte de su esencia, de su cultura. Grandes ciudades, cada gran ciudad se dedicaba a una deidad. Sabemos cómo Faraón le daba pan de su pan a los sacerdotes y no tuvieron que vender sus tierras. Era la esencia de Egipto. El Faraón estaba convirtiendo a José en un egipcio. Por supuesto que el carácter de José tenía que estar bien parado, porque no solo eran sus riquezas y poder que iba a tener y a manejar, ahora tenía que lidiar con estar casado con una muchacha que era hija de un sacerdote. No conocía al Dios, único Dios, soberano sobre todo, a Elohim, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién era Potifera? Sacerdote de la ciudad egipcia de On, pero ¿qué ciudad es esa? Heliópolis, ciudad del sol. Esa es la ciudad encargada de adorar al dios Ra, el dios sol, que lo adoraban los egipcios. En esta mitología egipcios había muchos dioses que variaban sus nombres y características por el paso de los años. Ahora bien, el nombre de su esposa, Asenat, ¿qué significa ese nombre? Perteneciente a Neit, otra deidad. ¿Pero quién es esta deidad? Era una antigua diosa de la guerra y la caza que posteriormente también podía crear dioses y hombres. Diosa de la sabiduría e inventora. Se consideraba que era protectora de Faraón y protegía a sí mismo a Osiris y a Ra con sus flechas. A otros dioses. Esa es la parte de esta historia de mitología egipcia. Pero es para que vean dónde cae José. ¿Con quién tiene que lidiar José? ¿Quién va a ser su compañera? El faraón y los egipcios no conocían al Dios verdadero. Fíjese que en Génesis 43, 23, cuando los egipcios están hablando con los hebreos, con los hermanos de José que vienen, le dicen, el Dios de ustedes y de su padre, el Dios de ustedes y de sus padres. Y en el 32 de ese mismo capítulo 43 dice que los egipcios no comían por los hebreos porque a los habitantes de Egipcio le era abominación. No pude investigar si era la abominación porque no adoraban los dioses de ellos o porque los consideraban inferiores o esclavos, pero lo cierto es que no tenían esa relación. Por eso es que José tenía que ser egipcio, tenía que pasarlo como egipcio, tenían que mostrarlo como egipcio. Tenían que mostrarlo como egipcio. Nombre cambiado, ropa cambiada,
anillo de poder, collar y casado con la esencia egipcia. Vimos que Asená era la hija del sacerdote y su nombre indicaba una entrega a una de sus deidades y era parte de una capa social favorecida por Faraón. Según lo que pude encontrar brevemente en libros de historia antigua, la mujer egipcia, en general, tenía los mismos derechos legales que los hombres. Se piensa que al tener tantas deidades femeninas dentro de su mitología, probaba la importancia y el valor que tenía la mujer, porque esta mitología fue creada por ellos. Y si la mujer no hubiera tenido no hubiera sido de gran importancia, pues los dioses importantes hubiera sido un hombre, y había deidades importantes femeninas en la mitología egipcia. Ellas se podían, a discreción, a la egipcia común, casarse y divorciarse. Y podían estudiar, podían ser sacerdotisas, escribas. Dice que según su escala social, pues recibirían una educación temprana. Y lo otro es que la mayoría del egipcio común se casaba una sola vez con una sola mujer. Solamente los que tenían grandes riquezas eran los que se casaban con varias mujeres porque tenían que mostrar que la podían soportar económicamente. Pero teniendo estas cosas en mente, podemos decir que esta muchacha que se casa con José era una muchacha educada en la sabiduría egipcia, en la religión egipcia, en las artes religiosas egipcias. Entonces José tenía que lidiar con esto. Una pregunta que se nos viene: ¿cuánto pudo afectar el carácter de José en este matrimonio? ¿Cuándo pudo afectar su relación con Dios? Porque José va a vivir toda su vida en Egipto. Y vamos a ver, cuando miramos después, que no hay ninguna base bíblica que nos diga que él se volvió a casar o que se divorció de esta mujer, ni que tuvo más hijos, aparte de Efraín y Manasés. Si la esposa de José se convertiría a Dios. Lo cierto es que hay una influencia. Lo cierto es que hay una influencia mutua en el matrimonio de ambos cónyuges. Dice Génesis 2:24, cuando un hombre y una mujer se unen, se funden en un solo ser, en una sola carne. Y esto es de suma importancia, porque vamos a ver que la tradición de la familia de José, era casarse entre ellos. En Génesis 24:1-4, Abraham manda a buscar a esposa a su hijo Isaac dentro de su parentela. En Génesis 28:1-2, Isaac manda a Jacob a casa de Labán, su tío, para casarse también. Entre las posibles razones, había una importante, que era una maldición que hizo Noé sobre Canaán. O sea, el padre de Abraham, Taré, desciende de Sem, hijo de Noé. Y en Génesis 29, del 24 al 27, podemos ver cuando Noé se despertó de esa borrachera que tuvo, ese episodio que Noé despertó de una borrachera, y el hijo menor, Can, entró y lo vio y se burló y se lo dijo a los hermanos. Y Noé dijo así: maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. El 26 dice: bendito sea el Señor Dios de Sem, de ahí desciende Abraham, que Canaán sea su esclavo, y que Dios extienda el territorio de Jafet, el otro hijo de Noé, y que habite Jafet en los campamentos de Sem, y vuelve a decir, y que Canaán sea su esclavo. Esta puede ser una de las mayores razones de por qué Abraham dice: yo no quiero que te cases con mujeres de esta región donde estaba él de Canaán. Y igual que Jacobo, también lo había heredado de su padre Isaac, la misma costumbre. Porque las costumbres similares, aunque pudieran ser, había alguna diferencia, generalmente era parecida, las mismas costumbres de esas tribus. Y no debe ser por la fe, porque recuerda que Dios se llamó Dios de Abraham, no Dios de los parientes de Abraham. Y estos parientes de Abraham tenían ídolos.
en Génesis 31, 19, cuando Jacob se va de casa de Labán a escondidas con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, Raquel, su esposa, ¿qué hizo? Se robó todos los ídolos familiares. Y cuando Labán volvió, que vio que José se fue, se llevaron, y sus ídolos no estaban, se encendió en ira y los persiguió. Los persiguió. Y mira lo que dice Génesis 31, capítulo 29. Que Dios se le apareció en sueños a Labán, porque Labán tenía resultado matarlos, perseguirlos para volverlos a esclavizar o hacerle daño. Dice, mi poder es más que suficiente para hacerles daños. Pero anoche, el Dios de tu padre, y de nuevo aquí, viendo como Labán, el pariente, el tío de Jacob, le dice, el Dios de tu padre, Abraham. Porque Dios único y verdadero se le revela a Abraham. Me habló y me dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Cuidado con amenazar a Jacob. Y Labán se enfrenta con Jacob y le dice, ¿por qué me robaste tus dioses? Y Jacob le dice, búscalo, si el que lo tenga, puede hacer lo que quieras con eso. Saben que la historia es que Raquel lo escondió debajo de ella y que le dijo al padre que no buscaba porque estaba con el periodo y como el padre ya había buscado, había perdido tiempo buscando y no los encontraba, pues Jacob le dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir buscando? Pero los ídolos para esta gente, que eran los parientes de Abraham, tenía su significado para ellos, ella tenía su valor para ellos. Por eso que creemos que la razón por la que la descendencia de Abraham se casa entre ellos es más por la maldición a Canaán y por mantener algunas seguras tradiciones entre la familia. Pero pongo esto en perspectiva porque José no se casa con una de estas de una de su parentela. José se casa con una egipcia que adora a otros dioses, no a un solo dios, a otros múltiples dioses. ¿Cómo se vería esto dentro de la familia? Al reencuentro de ella. Por supuesto, el nivel de idolatría de Egipto era superior, muy superior a los parientes de Abraham, muy superior. Entonces hablamos ya que de la influencia que pudo haber tenido José por su esposa, que la Biblia no habla de un más matrimonio que José, y que los hijos de José, al menos en su niñez, tuvieron que pasar más tiempo con su madre y con las hermanas egipcias, porque esto es otro problema ahora. Los hijos de José que le nacieron antes que empezara el hambre, son de la egipcia. Ellos están en un entorno completamente diferente a los otros hijos de Jacob, que crecieron en Canaán, siendo pastores. Estos muchachos nacen en cuna de oro, rodeado de la idolatría. ¿Cuánto la influencia de Jacob, de José, pudo haber evitado su contaminación? Creo que más adelante, cuando estudiemos la Biblia en otros libros, pudiéramos tener una idea de cuánta influencia pudo tener en estos muchachos. Otras variantes que estudiamos es que dicen que José se apartó un poco, es porque recuerden cuando habla de Manasés, dice que Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas de mi padre, mi casa materna. Pero cuando estuve leyendo, investigando esto, no hay mucha base, porque hay un recurso de internet que se llama Bible Hub, que te dice en hebreo la palabra, y la palabra que José usa en Dios es la misma que usa cuando habla que Dios le prospera, que Dios le declara los sueños, Elohim. Dios nunca le va a dar a José el olvidarse de su esencia, de quién era. Podía darle la tranquilidad y la nueva felicidad de olvidarse del sufrimiento que pasó cuando fue vendido, como fue esclavo, pero no de olvidarse de su esencia. Nunca olvidarse de su esencia. Vimos la posible efecto en la descendencia de José, posibles diferencias de posición económica con sus parientes, diferencias de pensamiento y mezcla de creencias, diferencias en el carácter y el amor para los demás familiares, sabiendo que sus tíos quisieron matar y vendieron a su padre como esclavo. O sea, la Biblia no habla si eso se comentó o se habló, pero en el reencuentro con los padres, pues los niños a lo mejor tenían 3, 4 años, eran chiquitos, pero a lo mejor en un momento de su vida su madre se lo pudo haber contado, porque Faraón sí sabía
por qué José había llegado a Egipto. Entonces, muchas de estas interrogantes las vamos a ver en el próximo estudio final. Vamos a ver el reencuentro final de José con sus hermanos, con su padre. Vamos a ver la aceptación o no de los hijos de José como hijos de Israel. Vamos a ver el final de los días de José y vamos a ver si de verdad su carácter fue removido o no de su base de amor de Dios, del único Dios verdadero. Vamos a ver en completo todo el fruto del propósito de Dios que hizo a través de José. Muy interesante, ¿verdad? Espero que lo que hemos estudiado hasta ahora sea de tanta bendición para ustedes como lo fue para mí. Y vamos a acabar aquí. Hoy no vamos a acabar con Deuteronomio. Vamos a acabar con Isaías 45, del 22 al 25, el mismo versículo que nuestro pastor empezó la predicación de este domingo. Así que si no vino el domingo, búsquela en YouTube, en la Tierra Prometida, para que Fernandina Beach, para que la vea. Dice así la palabra de Dios. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Gloria a Dios por ese Dios que usted y yo le servimos. Gloria a Dios por Jesucristo, por todo lo que hace, por todo lo que hizo y por todo lo que va a hacer por cada uno de nosotros. Que pases buenas noches. Recuerde que este domingo nos vemos a las 7 de la noche. Mañana jueves vamos a suspender el estudio de los hombres por el paso del huracán. Así que escuchen, hombres, varones que vienen los jueves a las 7 de la noche. Mañana jueves no hay estudio de hombres por el huracán. Así que primero Dios, si el huracán nos deja, nos vemos este domingo. Que tengan linda semana. Bendiciones.